Mi hermana se metió con mi esposo, mi propia hermana, y trató de destruir mi relación, mi matrimonio, mi propia hermana mayor. Y es que a veces pensamos que el daño que recibimos viene de personas externas o de personas que no conocemos o de los propios enemigos, pero a veces no es así. A veces lo recibimos de nuestra propia familia, de nuestra propia sangre, de los que supuestamente nos aman y conviven con nosotros. Y a mí me pasó con mi hermana. Éramos tres hermanas, yo era la hermana del medio. eh, y yo recuerdo que siempre fui una niña como muy bien portada, como muy calmada, siempre eh, tendía mucho como a hacer caso. Entonces no sé si era por esta razón que la gente como que, o sea, por esto me daba como a querer mucho por las personas. Mis abuelos me adoraban y, y también podía sentir esa diferencia que había con mis papás. O sea, ellos no me decían, obviamente, no, es que te queremos más que a tus hermanas, no, pero yo podía sentir esa diferencia que ellos hacían entre mis hermanas y yo. O sea, yo lo sentía. Y en las fechas especiales esto era aún más evidente. Yo era la que más regalos recibía. Y claro, mi hermana en algún momento tuvo que darse cuenta de esto, porque ella le hacía reclamos a mi mamá. No es que como ella es su hija favorita, no es que como usted todo se lo dan a ella. O sea, siempre en cualquier discusión que tenía mi mamá con mi hermana mayor, siempre salía a relucir lo mismo. No es que ella es ella es su hija favorita, ella esto, ella lo otro. Siempre que mi hermana estaba enojada, decía algo referente con eso. Y cosas como estas, la verdad es que para mí no tuvieron relevancia alguna. O sea, para mí eran solamente cosas de niños en su tiempo y después de adolescentes. O sea, no es que por yo sentirme más querida y más apreciada por mi familia, no es que yo mirara a mi hermana por encima del hombro o que yo le restregara eso a mi hermana. No, nada, todo era como que todo ese tiempo como que se quedó allí y tampoco pensé que mi hermana en algún momento fuera a tomar alguna represalia por esas cosas. No, eran cosas como del tiempo y ya. Bueno, resulta que cuando yo ya empecé pues a ir a la universidad, conozco a alguien en esta universidad, conozco a un muchacho. Era un muchacho súper especial para mí, era una gran persona. Nosotros nos conocimos y nos enamoramos prácticamente de inmediato. Yo le presenté a mi familia, en mi casa todos quedaron encantados con él, yo conocí a su familia, o sea, fue como una conexión muy especial que él y yo tuvimos desde que nos conocimos. Se suponía que mamá había quedado encantada con él, pero más o menos como al mes de nosotros estar saliendo, mi mamá me llama y me dice, mija, usted sí está bien con ese muchacho, él no le ha hecho nada, mire que uno de novio no está para aguantarse tantas cosas, o sea, y así yo, mamá, ¿usted por qué me dice esas cosas? Yo estoy bien, además usted ve que yo lo traigo a la casa, sí, mija, pero es que, me dice mi mamá, sí, mija, pero es que ojos vemos y corazones no sabemos, y yo le dije, ¿y usted por qué dice esas cosas? Entonces me dice, mija, no le vaya a decir a su hermana, pero es que su hermana me dijo que es que él había visto a ese muchacho en malos pasos. Yo le dije, mamá, ¿cómo así? No, él es muchacho de su casa, él es de su familia. No, mamá, esas cosas no. Entonces mamá me dijo, bueno, mija, pues de todas maneras cualquier cosa, no se olvide que aquí está su familia, no se le olvide que aquí estamos todos juntos para ayudarla, para defenderla, en lo que sea. Pues eso sí me dejó como extrañada que mi hermana le fuera a decir esas cosas a mi mamá cuando ella sabía que mi novio no andaba en ningún malos pasos ni nada de eso. De todas maneras, no sé, yo estaba como muy ocupada para yo como ponerle atención a algo así y lo dejé pasar. Nosotros continuamos con nuestro noviazgo, con nuestra relación. Él seguía yendo a mi casa, él iba muy de seguido, pero yo notaba que cuando él llegaba, mi hermana se iba, o sea, se miraba a leguas que a mi hermana le incomodaba él o verme con él. O sea, no le gustaba. Y de vez en cuando me decían, no, es que usted está muy joven para tener novio,
póngale cuidado a su estudio, no se ponga a pensar en cosas como esas, ay no, y siempre era como la mala vibra, como tirándome la mala energía pues con mi relación. O sea, yo siempre trataba como de no ponerle atención a ella porque en mi mente siempre estaba que ella sentía que yo era la favorita. Entonces, por esa razón yo trataba como de entenderla hasta cierto punto. Pasaron unos años y terminamos la universidad. Mi novio me pidió matrimonio. Era el día más feliz de mi vida. O sea, yo nunca he sentido tanta felicidad porque yo de verdad lo amaba con todo mi corazón. Claro, mis papás todos supieron que nos íbamos a casar, nos felicitaron, incluso mi familia como mis abuelos, mis tíos, mis papás me dieron dinero para que pudiéramos juntar pues lo de la boda y todo eso. Empezamos los preparativos, mi mamá estuvo siempre conmigo, mi hermana pues ella estaba y a la vez no estaba. Pero bueno, yo pasaba por alto todas sus cosas y todo, y todos sus estados de ánimo de ella. Yo no le prestaba mucha atención a eso. Llegó el día de la boda, todo muy bonito. Nosotros nos casamos felices, nos casamos enamorados. Todo estaba tan bonito. Bueno, ya pasó todo lo de la ceremonia y todo eso, y llegó la recepción. Estábamos en la recepción y en la recepción había un televisor grande donde proyectamos momentos que nosotros habíamos vivido en nuestro noviazgo, bueno, un video pues emocional. Estábamos pues todos aquí, allí reunidos en la recepción, todo el mundo disfrutando, bueno, las familias, todo. Cuando de un momento a otro empieza a aparecer en ese televisor, empieza a proyectarse fotos del que acaba de ser mi esposo y de mi hermana, juntos, en situaciones horribles en la cama. No, en ese momento sentí que me caía al suelo, sentí que no podía. Mi mamá fue corriendo hacia mí, mi mamá me abrazó, mi mamá me ayudó. Yo sentía que no podía con lo que estaba acabando de ver. Él se acercó a mí y me dijo, tranquila, eso no es verdad, ¿qué significa esto? Él decía, gritaba y todo el mundo, algunos tomaban fotos, otros lloraban conmigo. O sea, eso se volvió, después de que era una boda tan hermosa, se volvió todo un desastre. Yo no entendía lo que pasaba, yo no entendía. Bueno, él se acercó a mí y me dice, mi amor, eso no es verdad, yo no sé qué significa eso, yo no sé por qué estoy con su hermana allí, yo no entiendo. Supuestamente él tampoco entendía lo que estaba pasando, o sea, ¿qué significaba eso? Era el día más feliz de mi vida y había acabado de ver unas fotos de mi esposo, de mi hermana, allí en ese televisor. No entendía. Durante la boda yo vi a mi hermana que siempre estuvo muy alejada, ella nunca como que se acercó, así como una hermana pues se acerca a uno y feliz, no, yo en lo poco que la vi, siempre la vi como alejada de la situación. Bueno, ya cuando pasó todo esto, ya mi mamá pues primero se encarga de mí, pues mi esposo se va para una parte, yo me voy con mis papás, o sea, eso se volvió un desastre. Ya mi mamá estaba tratando de ubicar a mi hermana hasta que mi hermana llegó a la casa. Llegó tarde, pero llegó. Y ya entre los dos, mi papá y mi mamá empezaron a enfrentar a mi hermana porque yo no era capaz, yo era un mar de lágrimas, yo me dieron algo para calmarme porque yo no podía. Ya después fue que mamá me contó lo que había pasado, ella la enfrentó, enfrentaron a mi hermana. Entonces mi hermana les confiesa, mi hermana les empieza a decir todo lo que hizo. Ella de alguna manera emborrachó a mi esposo antes de que nos casáramos, se lo llevó a un hotel, a una habitación y empezó a tomar fotos de ellos dos para usarlas contra mí el día de mi boda.
¿Cuánta maldad debes tener en el corazón para hacerle algo así a tu propia hermana? Mis papás echaron a mi hermana en la casa después de esto. Ella se fue. Yo arreglé las cosas con mi esposo. Nos sentamos a hablar. Mis papás nos ayudaron muchísimo a superar todo esto. Me hicieron caer en cuenta de muchas cosas porque la verdad es que yo estaba muy negada a muchas cosas porque para mí había cosas que no concordaba, o sea, por qué se había ido con mi hermana, o sea, pero mis papás me hablaban y me hacían caer como en cuenta de las cosas. Y sí, las cosas entre los dos se arreglaron y nosotros continuamos con nuestro matrimonio. Pero no se me sale de la cabeza por qué mi propia hermana fue capaz de hacerme eso. Algo que solamente en su tiempo eran cosas de niñas, de adolescentes y nunca pensé que la envidia que mi hermana sentía por mí fuera a llegar más allá de eso. Pero llegó en algún punto, su venganza me alcanzó, me tocó y casi me hace daño. En ese momento yo no le guardo ningún rencor porque como siempre he tratado de ponerme en su lugar, de entenderla. Ella no contesta los mensajes a pesar de que yo le escribo. Un tiempo después de esto, yo empecé a escribirle, a decirle que yo era su hermana, que contara siempre conmigo. Sé que mi mamá también lo ha hecho, pero no tanto como permitir que regrese a la casa. Ella sí más bien se ha alejado y no ha querido saber nada de nosotros. Solo espero que no sé, que mi hermana entienda que pase lo que pase y sea lo que sea, siempre vamos a ser hermanas, siempre somos de la misma sangre y que a pesar de todo, yo la quiero con todo mi corazón. Solo espero que ella, si escucha esta historia, que ella pueda superar eso tan terrible que de pronto tiene en su corazón